Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. El pasado domingo terminábamos la Pascua con la gran solemnidad de Pentecostés y retomamos el tiempo ordinario, pero todavía con una serie de solemnidades. Hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Dios es amor, relación de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se nos ha revelado, la Trinidad se ha abierto. Hemos conocido el amor de Dios en esa relación de las tres personas divinas. Hoy es un día para celebrar el nombre de Dios, para celebrar la vida intratrinitaria, la vida interna de Dios, esa relación de amor que se nos ha sido comunicada, pero además para participar nosotros un día de esta vida eterna y trinitaria. Y en esta fiesta grande de la Santísima Trinidad celebramos en la iglesia la jornada Pro Orantibus. Todas las iglesias, todas las parroquias, todas las comunidades rezamos por los monjes y monjas de vida contemplativa que en los monasterios han entregado su vida a la contemplación de Dios. Y en nuestra diócesis pues tenemos monjes y monjas, y para hablar de ello pues tenemos un invitado de lujo en nuestro programa hoy, Fray Borja, monje benedictino del monasterio de San Salvador de Leire. Buenos días, Fray Borja. Muy buenos días. Bueno, la felicitación primero por el día Pro Orantibus, porque toda la Iglesia reza por vosotros y os tiene en cuenta. ¿Por qué crees tú que, bueno, a tu modo de ver, la Iglesia dedica un día? ¿Y qué sentido tiene este día de la jornada Pro Orantibus? Bueno, quizá porque es una realidad, la vida monástica, más hoy en día un tanto desconocida, ¿no? Incluso en la Iglesia, ¿no? Porque estamos acostumbrados en el mundo pues a ver los sacerdotes, los párrocos, los misioneros, ¿no? Los religiosos de vida activa, ¿no? Que llevan colegios, hospitales. Pero en cambio los que estamos un poco en el monte, apartados de las ciudades, rezando, pues como somos pocos, pues también estamos un poco olvidados, ¿no? Dentro de lo que... Entonces, pues la Iglesia también, aparte de que ella es consciente, ¿no? De que pues tiene un pulmón que reza por toda la Iglesia, por todos los laicos, sacerdotes, por todo el mundo, ¿no? Y que impulsa, ¿no? Pues todas las actividades que hace la Iglesia, desde los claustros, desde las iglesias, pues también ella, que es madre, pues también aprovecha un día para devolver ese favor, ¿no? Y rezar por ellos, que necesitan también, como todo el mundo, necesitan de sostenerse de oración, pues para mantenerse fieles, para seguir allí, ¿no? Al pie del cañón, pues rezando por las necesidades de la Iglesia y del mundo, ¿no? Igual es una pregunta un poco muy amplia, pero bueno, ¿cómo definirías tú la vida monástica? ¿Qué es la vida monástica? Que nos estén viendo ahora y dicen, bueno, sí, están rezando ahí, pero ¿solo es eso? ¿Qué es más? ¿O cómo la definirías? Bueno, ante todo yo diría, claro, la pregunta ¿qué es un monje o qué es una monja, ¿no? Por supuesto hablo desde el prisma benedictino, ¿no? Que es mi carisma, pero un monje ante todo es un cristiano, pues que quiere llevar a pleno cumplimiento su vocación bautismal, ¿no? Y para eso pues se decide a vivir una vida determinada en un ámbito determinado, que es el monasterio, junto con otros hermanos, otros monjes, bajo las órdenes de un abad, siguiendo una regla concreta, ¿no? Y dividiendo su tiempo entre la alabanza divina, la liturgia de las horas, la lección divina, la oración y el trabajo, ¿no? Por supuesto, aquí hay que distinguir, ¿no? Porque estamos acostumbrados más a los frailes o a las monjas de vida activa, que por supuesto todos los cristianos tenemos como fin, como ya he dicho, ¿no? la unión con Dios, ¿no? La vocación bautismal. Pero cada uno lo lleva a cabo de maneras distintas, ¿no? Los religiosos, como nosotros, hacen votos también, pero la unión con Dios está mediada por esas obras de caridad que hacen, ¿no? Nuestra unión con Dios es precisamente nuestro único fin, no tenemos otro fin secundario, ¿no? Entonces, digamos que nuestra vida se dedica a esa unión con Dios, ¿no? Eso es un monje, ¿no? Se hablaba de que los monjes, la famosa expresión fuga mundi, huían del mundo. ¿Qué se entiende por, como has hecho tú? Luego entraremos un poco en tu experiencia y en tu vida y en tu historia, pero ¿qué significa eso, que se hayan apartado del mundo, han huido del mundo? ¿Qué se entiende por huir del mundo? Bueno, esta palabra hoy en día tiene un peligro porque puede entenderse mal, ¿no? Se puede entender como, bueno, yo me he cansado, tengo problemas en el mundo, me voy a un lugar mejor, a no tener problemas, ¿no? Más a la montaña, a un sitio que no hay paz. Claro, la fuga mundi tiene que entenderse desde el encuentro con Dios, ¿no? Uno, luego ya hablaremos, pero
en toda vocación, no solo en la monástica, en toda vocación, en el origen siempre hay un encuentro con Dios, un encuentro con una persona, ¿no? Si es el matrimonio. Y eso es lo que da sentido a todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece que en toda vocación monástica siempre se da un cierto hastío o un cierto desencanto sano del mundo, ¿no? Es decir, uno vive una vida normal y tiene una vida normal, amigos, familia, y en un momento dado se da cuenta de que Dios a uno le llama a algo más grande, ¿no? Que todo eso le viene pequeño, que el mundo no le da todo lo que promete, ¿no? Entonces ahí sí que se da el quicio de la vocación. Es decir, bueno, yo he sido creado para algo más grande. Ahí está el plan de Dios, la vocación, ¿no? Entonces, uno, si acepta ese camino, pues uno se adentra en todo un horizonte enorme, ¿no? Que es la vida espiritual, ¿no? Que es lo que da precisamente sentido y fruto a la oración, que da fuerza a toda la Iglesia, ¿no? Pero no se puede entender esta fuga del mundo como una huida, ¿no? Sino como un encuentro, como una respuesta a una llamada, ¿no? Precisamente la vida monástica exige, y por eso es tan especial, unas renuncias grandes, precisamente para que se pueda llevar a cabo el fin para la que está hecha, ¿no? Que es la unión con Dios de una manera muy radical. Entonces hay que apartar todo lo que sea obstáculo, ¿no? Hay que apartar pues, la tecnología, hay que apartar pues, un trabajo que absorba demasiado, hay que apartar pues, unas obligaciones que puedan distraer, ¿no? Y también pues, las relaciones humanas que puedan quitar espacio en el corazón para Dios, ¿no? Que, para lo que le hemos entregado, ¿no? Entonces, yo diría que es una buena señal en una vocación monástica un cierto miedo a esas renuncias, ¿no? Y un miedo a irse del mundo, ¿no? Yo recuerdo que cuando me estaba planteando la vocación monástica, un sacerdote amigo mío, yo le decía, claro, pero yo quiero ir al monasterio, pero me da miedo dejar a la familia, a los amigos, esto no me... Y me decía, eso es señal de que Dios te llama, ¿no? Porque si estuvieses huyendo, eso no es buena señal, ¿no? La vocación se da con problemas, no por problemas, ¿no? Uno no huye por problemas, sino que pues, uno se va al monasterio a vivir solo con Dios, pues con los miedos, con las debilidades, ¿no? Pero... Claro. Pues muy interesante, vamos a seguir hablando de la vida monástica de los monjes con Fray Borja de Leire. Vamos a ver este primer vídeo que hace referencia a este Domingo de la Trinidad. Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, pues no hablará por sí mismo, sino que hablará de lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Por esto dije que recibe de lo mío y os lo anunciará. Estamos en este Domingo de la Trinidad, jornada pro orantibus de los monjes y monjas contemplativos. Estamos con Fray Borja del monasterio de Leire, hablando de la vida monástica. Concretamos un poco más ya la vida monástica amplia y bueno, en el largo y ancho de la vida de la Iglesia. Los benedictinos, cuéntanos un poco la realidad de la orden benedictina. Bueno, ante todo nuestro carisma es un poco especial, ¿no? Porque en la vida monástica pues hay muchos carismas distintos, todos buenísimos, pero claro, cada uno vive esta entrega, ¿no? De una manera particular, ¿no? Nosotros desde el siglo VI pues vivimos de una manera particular pues esta entrega a Dios, como decía antes, ¿no? Pues dividiendo nuestro tiempo entre la alabanza litúrgica, que para nosotros es el centro de nuestra jornada, ¿no? De hecho, nuestro día a día se articula en torno al oficio divino, ¿no? Empezamos con maitines a las 6 de la mañana y acabamos con completas a las 9 y 10, ¿no? Y toda nuestra jornada se jalona en torno a estas horas canónicas, ¿no? Que rezamos y alabamos a Dios, ¿no?
la alabanza litúrgica, la oración y la lección divina. Claro, una cosa particular de nuestro carisma benedictino es que uno puede preguntarse, bueno, ¿estos monjes cómo rezan o qué hacen, ¿no? Nuestra oración se nutre sobre todo de la liturgia y de la lección divina, ¿no? Porque en la liturgia, y por eso celebramos en este día el Día de los Contemplativos, ¿no? Porque en la liturgia participamos de un modo real de esa vida divina, ¿no? Primero porque en la alabanza litúrgica, en los salmos, en los salmos, allí lo que hacemos es insertarnos en el diálogo de Cristo al Padre, ¿no? Y esa acción se hace real precisamente por la acción litúrgica, ¿no? Y al mismo tiempo, en el monasterio estamos imbuidos de Sagrada Escritura, ¿no? Porque la leemos pues, en el oficio divino, en el refectorio cuando comemos, en la celda cuando oramos, ¿no? Al final, todo eso va creando un clima que alimenta el alma y posibilita que todo el día pueda ser un día de oración, ¿no? De una manera muy natural, porque eso también, lo propio de la vida monástica es crear un clima que favorezca la unión con Dios en la vida sencilla, ¿no? Que es lo que... y luego, por supuesto, algo que no podemos olvidar, ¿no? Del carisma benedictino es, por supuesto, la vida familiar, la vida cenobítica, la vida de comunidad, ¿no? Que siendo una cruz grande, porque pues, no es fácil tampoco la convivencia en ningún aspecto, ¿no? Es una de las cosas más bellas de la vida monástica, ¿no? Porque, en primer lugar, pues, uno, siendo una vocación muy especial y difícil, como toda vocación, pues uno tiene el apoyo de esos hermanos que tienen el mismo fin que tú, ¿no? Y te ayudas unos a otros pues, para que eso se pueda ir dando, ¿no? Y al mismo tiempo pues, se lleva una vida familiar, humana, que alienta y ayuda también para que lo espiritual tenga el protagonismo. Entramos un poco en tu historia. ¿Por qué monje? ¿Qué es lo que tú...? Ya sé que la vocación, como me pasa a mí, es un poco inverbalizable a veces, ¿no? Porque son... Pero bueno, así a grandes rasgos, ¿qué dirías tú? ¿Por qué quisiste ser monje benedictino en Leire? Bueno, yo de entrada diría que yo no me planteaba desde el principio la vocación monástica, sino que, en cambio, sí la sacerdotal. Yo era monaguillo de pequeño, mi familia es cristiana, somos varios hermanos, ¿no? Se vivía un clima muy espiritual en casa, fui a un colegio católico y al final el tema de la vocación estaba ahí presente. Yo tengo conciencia desde muy pequeño de ser consciente de mi pertenencia a Dios de alguna manera, ¿no? Al estar cerca del altar, de la Eucaristía, desde pequeño, ¿no? Sentía bueno, yo de alguna manera soy del Señor, soy propiedad del Señor. Uno no sabe bien cómo se concretiza eso, luego va pasando el tiempo, en la adolescencia, pues uno está a otras cosas, pero la pregunta de fondo sigue estando allí, ¿no? Entonces yo acabé el colegio con dudas, ¿no? de qué hacer, tenía muy buena relación con muchos sacerdotes de la diócesis, y bueno, ¿qué hago? ¿Me entro al seminario? ¿No? ¿Qué hago? ¿No? Entonces no tenía muy claro y bueno, decidí estudiar una carrera, estudié filosofía, pues para madurar, para discernir la vocación también, ¿no? Y fueron unos años muy fecundos, ¿no? Donde pude rezar con más calma, pude madurar humana y espiritualmente, pero estaba la cosa con dudas, ¿no? Yo no sabía si ir al seminario, si no, qué hacer. Y entonces me acuerdo que a mitad de carrera el sacerdote con el que hablaba me dijo así un día, oye, espabila que te queda poco y tienes que decidir, ¿no? Si haces un máster, si vas al seminario, si haces no sé qué. Y entonces ahí me entró un poco el miedo y dije, bueno, tenemos que parar y escuchar, ¿no? Entonces decidí, fue providencial, ¿no? Acabé en Leire haciendo un retiro por mi cuenta en la hospedería que tenemos. Conocía, ¿no? Que había hospedería, pero tampoco me planteé demasiado. Yo pues caí ahí y quería pues unos días de silencio, de estar solo con el Señor, sin charlas, sin nada, ¿no? Para escuchar. Y yo, ingenuo de mí, iba con una pregunta, ¿no? Dice, bueno, yo estoy 3 días con la pregunta, ¿no? Y al Señor le pregunto, ¿voy al seminario, sí o no? Tú, Señor, me respondes y yo me voy tan tranquilo, ¿no? Bueno, el fin de semana pues no fue tan bien, ¿no? No pude rezar mucho, no hubo mucha escucha. También es verdad que me impactó mucho el ambiente,
Nunca había estado yo tan cerca con monjes, ¿verdad? Y me impactó mucho la presencia de Dios tan grande que había en el monasterio, la vida tan sencilla que llevaban los monjes y al mismo tiempo lo que significaba todo aquello, ¿no? O sea, el testimonio de Dios tan profundo que se daba en esa vida tan sencilla. La belleza de la liturgia, la profundidad, ¿no? Pues de la oración, del silencio, todo eso me llamó mucho la atención. También sentí allí un gran amor de Dios, ¿no? Pues en esos ratos, aunque no pude rezar mucho, pues yo recuerdo, pues... Pero, claro, a mí pues me dio un problema, ¿no? Porque yo salí de Leire, pues en vez de con una duda, pues con dos. Entonces, claro, ya... yo pensando, pues bueno, esto ya se irá, ¿no? El deseo de esta vida monástica pues se difuminará a los pocos días, ¿no? Del mundo, ¿no? Pero luego el contraste con el mundo fue chocante, ¿no? Porque después de haber estado 3 días de silencio, más metido en la liturgia, con un ambiente más de paz, ¿no? Claro, uno vuelve al mundo con el bullicio, ahí se lanza la pregunta inevitablemente, ¿tú para qué estás hecho? ¿No? Y ahí el Señor ya te... Entonces, claro, yo esta pregunta ya no me la pude quitar de la cabeza y fue inevitable volver, ¿no? Y volver y volver y volver, ¿no? Hasta que ya, pues, en un momento, pues, me planteé, bueno, vamos a probar, ¿no? Esto hay que... Claro. Pues muy bella historia, como todas las vocaciones, una historia de amor y de relación con el que el Señor va cautivando, te va trabajando, y como decía una vez el Abad de Leire en esa película que la recomiendo ver, la película Libres, yo la vi estos días para recordar, para preparar, la vocación va creciendo y se convierte en necesidad, ¿verdad? Es una gran suerte. Vamos a ver este segundo vídeo de esta fiesta de la Trinidad. Estamos en la recta final de nuestro programa hablando con Fray Borja, monje benedictino de Leire, en esta jornada Pro Orantibus. Fray Borja, para que muchos que nos ven conozcan un poco más, cuéntanos un poco cómo es un día en el monasterio. Bueno, pues nuestro día a día, como ya he dicho, se articula en torno al oficio divino. Entonces nosotros nos levantamos a las 5:30, ¿no? Bien pronto, a las 6 estamos ya en la iglesia para rezar maitines, ¿no? Vigilantes, ¿no? Pues para rezar ya desde pronto por la mañana por todas las intenciones del mundo y de la iglesia. Seguido de un rato de oración personal, luego vamos a laudes, tenemos ya la misa después, ¿no? Como centro del día, empieza ya el trabajo del día, el trabajo manual, hay que hacer de todo, pues hay que limpiar, hay que lavar la ropa, hay que cocinar, cada uno su encargo, ¿no? Hay que estudiar, después nos reunimos otra vez para rezar la sexta y tener el almuerzo, luego la nona, el trabajo de la tarde, ¿no? Un trabajo manual, hay que seguir trabajando pues, para mantener, ¿no? El monasterio y para servir a la comunidad y a los demás, ¿no? Luego tenemos un rato grande de lección divina, ¿no? Y después las vísperas, ¿no? A las 7, las vísperas cantadas en gregoriano, y después tenemos un rato en la cena y un rato de familia, de estar todos en familia, en comunidad, ¿no?
para hablar, distenderse. Después leemos un poco la regla de San Benito, vamos a completas, cantamos a la Virgen y después nos despedimos del Señor en el Santísimo y a dormir, ¿no? Y otra vez el día siguiente pues lo mismo, ¿no? Una cosa, que has hablado de tu vocación, ¿cómo lo tomaron tus amigos, tu familia, tu vocación? Bueno, yo tengo la gracia grande de Dios, pues de que se tomó muy bien, ¿no? La verdad que mis padres pues siempre han rezado y han procurado, ¿no?, que cada hijo buscase la vocación, ¿no?, y la voluntad de Dios, y fue una alegría, ¿no? Siempre pues con la pena de, ¿no?, separarse, ¿no? Me acuerdo cuando mi madre me decía, ¿no?, tengo el alma gozosa y el corazón roto, ¿no? Pues una mezcla de... Pues, ¿no? Pero muy contentos, me han apoyado muchísimo, mis amigos también, la verdad, muchísimo. Y lo que sí que es muy bonito, uno se da cuenta de que las vocaciones nunca son un regalo para uno, por supuesto, pero siempre son un regalo para alrededor, ¿no? Porque uno ve pues, que a uno la vocación le ayuda a estar más cerca de Dios y uno nota que alrededor, la familia, los amigos, van acercándose a Dios cada vez más. Eso se nota mucho, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? ¿Quién sabe si uno que nos está viendo ahora tiene esas mismas dudas, inquietudes que tenías tú, ¿no? Sobre la vocación y sobre la vida monástica o sobre lo que Dios está pidiendo, una entrega? ¿Qué le dirías? Bueno, ante todo, yo diría que no tenga miedo, ¿no? Porque primero hay que escuchar al Señor, hay que ver su voluntad. El Señor siempre, y eso lo tenemos todos los consagrados tenemos experiencia, ¿no? El Señor siempre es más generoso que el miedo que tenemos, que las dudas que podamos plantearnos. El Señor siempre gana en generosidad, ¿no? Y entonces no hay que plantearse demasiadas cosas, ¿no? Hay que, oye, si uno siente la vocación monástica, pues acudir al monasterio en cuestión, ponerse en manos del maestro novicios, del abad, lo que sea, ¿no? Pero que no se cierre, ¿no? Que por supuesto hay que seguir cultivando la vida de oración, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, ¿no? Y hay que tirarse, ¿no? Y aunque uno tenga dudas, por experiencia, ¿no? Uno cuando da el salto, todas esas dudas evidentemente no desaparecen, ¿no? Pero uno tiene un horizonte mucho más grande ante sus ojos, ¿no? Nos quedan 2 minutos, pero una palabra, ¿cómo ves el futuro de la vida contemplativa? Bueno, es una pregunta interesante. Ahora que estamos en el año de la esperanza, pues yo diría que con esperanza. Humanamente podríamos decir que la cosa tal y como está en las iglesias, ¿no?, que van bajando el número, que la fe va perdiéndose, está la cosa fea, ¿no? En cambio, yo diría, y por lo que se ve hoy en día, es que la gente tiene un deseo muy profundo de Dios, necesita de Dios la gente muchísimo. Yo, por lo que veo, las vocaciones sacerdotales, religiosas, laicales, son muy serias, ¿no? No hay nada más que ver, aunque sean pocos, seremos menos, pero hay mucha sinceridad de corazón, mucho deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y sí que, habiendo pasado, sobre todo en la vida religiosa, una etapa de crisis, sobre todo a finales del siglo XX, yo creo que hay un renacer de un deseo de fidelidad, de un deseo de cumplir la voluntad de Dios de modo muy radical, ¿no? Y yo lo veo como muy positivo, ¿no? Entonces yo veo con esperanza, ¿no? Qué bien. Pues nada más, Fray Borja, estaríamos toda la mañana hablando, pero la tele es así, tiene su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabemos que en Leire tenemos siempre una casa para ir, para rezar, para encontrarnos con el Señor, del cual también vosotros sois un testimonio vivo, desde luego, de oración y de alabanza divina. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues nada más, con este testimonio grande de la vida monástica, es la vida palpitante de la Iglesia del Señor, que sigue vivo y el Espíritu Santo suscita vocaciones. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.